Como é seu nome? Douglas Nerio. Douglas. Douglas. Qual foi a prueba que você isso e ante qual situação que você isso? Qual problema, qual luta, qual desafio que você isso esta prueba? Por favor, mírelos, por favor. Primeramente, yo quiero contarles que yo tengo 3 años acá en este país. Simplemente vine aquí pasando muchas necesidades, pasando muchas angustias, con la ilusión de tener una vida mejor. Tengo 2 años de haber hecho la prueba. Hice una prueba con Dios cuando fue cuando yo me di cuenta que por mi propia cabeza, por mi propia fuerza de brazo, yo no podía. Entonces tengo 2 años de que yo hice las pruebas con Dios y recuerdo que es difícil porque yo me pegaba a lo poco que yo tenía, a lo poquito, la miseria que yo tenía, porque mis hijos pasando hambre. Llegué al punto de donde mi hija de 2 años, yo no tenía ni para comprarle una lata de leche, que es menos de $20. Entonces yo decía, ¿yo qué hago en este país? ¿Yo qué hago? Cuando yo en realidad empecé a hacer una prueba con Dios, hice un pacto con Dios. Ahora mis hijos comen de lo mejor. He conquistado casas, he conquistado carros, tengo mi empresa, tengo 25 trabajadores bajo mi empresa, y fue a través de la prueba que yo hice con Dios. Es decir, hoje você pode dizer que és possuidor. Hoje você não é, sua vida não é mais possuída por la miséria, por la pobreza. Hoje você tem seu próprio negócio. Hoje você é homem próspero. Así es. Ahora yo tengo mi empresa, 25 trabajadores que andan conmigo. Mis hijos comen lo que tienen. Yo tengo los carros que necesitamos, tenemos casas, ¿verdad? Y en el matrimonio estábamos también sumamente destruidos, a punto de separarnos con mi esposa. Y a través de la prueba que hicimos con Dios, el día de ayer nos casamos por la iglesia.